Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Sabemos que tanto en ciencias matemáticas como en ciencias de la computación se utiliza mucho la teoría de grafos y sus formas de representación. Estas formas de representación dependen mucho de los algoritmos utilizados para su manipulación, especialmente los algoritmos para el recorrido de un grafo. Existen dos estrategias para recorrer un grafo: el recorrido en amplitud y el recorrido en profundidad. En el video anterior presentamos el recorrido en amplitud y sus algoritmos. En este video vamos a tratar específicamente los algoritmos para el recorrido en profundidad. ¿En qué consiste este método? Consiste en elegir un nodo arbitrario del grafo, marcarlo como visitado y memorizarlo en una pila. Luego se elige un nodo adyacente, igualmente se marca como visitado y se memoriza en la pila. Este proceso continúa hasta que encontremos un nodo que ya haya sido visitado. Cuando esto ocurre, sacaremos un nodo de la pila, el último que se ingresó, y aplicaremos el mismo proceso pero para otro nodo adyacente. Vamos a presentar un programa codificado en Java para el recorrido del grafo en profundidad que espero te sea de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender el concepto de recorrido en profundidad en un grafo. Los grafos son muy utilizados tanto en ciencias matemáticas como en ciencias de la computación. La teoría de grafos surge en base a la idea de Leonhard Euler sobre el problema de los puentes de Königsberg. El grafo se concibe como un grupo de nodos o vértices unidos por un conjunto de aristas o arcos o líneas. Podemos definir formalmente un grafo como el par V, A, donde V es el conjunto finito de vértices o nodos y A es el conjunto finito de aristas o arcos. El grafo también se puede ver como una relación de pares U, B, donde U y B son vértices y existe una arista con origen U y destino V. Tenemos aquí dos ejemplos. En la parte superior, un grafo no dirigido o grafo. Tenemos tres vértices y tres arcos. Se nota ahí que cada par ordenado corresponde a un arco. En la parte inferior tenemos un grafo dirigido o digrafo. Igualmente tenemos ahí el conjunto A, que consta de tres pares ordenados, uno para cada arco. Veamos el ejemplo 2. Tenemos el conjunto V de vértices A, B y C y el conjunto A de los arcos. Tenemos el arco A, el arco A, B, el arco B, C y el arco C, B. Veamos un ejemplo 3. Tenemos aquí un grafo en donde se resaltan los caminos desde el vértice A al vértice H. Por ejemplo, hay un camino de longitud 1 de A hacia H, que pesa 10. Hay dos caminos de longitud 2, el camino ADH y el camino ABH. Igualmente, el camino ABDH es un camino de A hasta H de longitud 3. Igual se muestra un camino de longitud 4 y otro de longitud 5. Los grafos se pueden representar de dos formas. Una de ellas es la matriz de adyacencia y la otra es lista de adyacencia. Cuando usamos matriz de adyacencia, la relación A del grafo se puede implementar mediante una matriz llamada matriz de adyacencia. Esta matriz es una matriz cuadrada en donde cada elemento de la matriz A, I, J tiene el valor de 1 si existe una arista desde el vértice I al vértice BJ y 0 si es que no existe una arista de BI a B sub J. Mostramos ahora un grafo con tres vértices y su matriz de adyacencia asociada. Esta representación tiene el mérito de extrema simplicidad. Su complejidad espacial es del orden cuadrático. Esto puede ser prohibitivo si el grafo no tiene muchas aristas, es decir, la matriz de adyacencia es conveniente cuando el grafo es denso. Se puede ver que en la matriz de adyacencia tenemos 4 unos. El valor 1 implica que existe un arco
desde la fila correspondiente a la columna correspondiente. Por ejemplo, existe un 1 de A hacia B, otro 1 desde A hacia C. Sin embargo, hay un 0 de B hacia A, lo cual quiere decir que A no es adyacente a B. La lista de adyacencia, por su parte, se utiliza cuando el grafo es poco denso, es decir, hay pocos arcos. Es conveniente usar el modelo de lista de adyacencia en este caso. Para cada vértice mantenemos una lista de nodos adyacentes. Tenemos aquí el mismo grafo del ejemplo anterior, pero ahora se representa con una lista de adyacencias. Tenemos una lista de vértices A, B, C. Cada vértice contiene un apuntador al siguiente vértice. Se nota ahí el casillero naranja. Y también cada vértice tiene un apuntador a los nodos adyacentes al nodo. Tenemos aquí otro ejemplo con un conjunto de vértices de longitud 3 y su conjunto de arcos. Y tenemos también su matriz de adyacencia. El recorrido de grafos consiste en visitar cada uno de los nodos a través de las aristas del mismo. Se trata de realizar recorridos de grafos de manera eficiente. Para ello se pondrá una marca en un nodo en el momento en que es visitado, de tal manera que inicialmente no está marcado ningún nodo del grafo. Detallaremos el proceso para grafos no dirigidos, teniendo en cuenta que para el caso dirigido el proceso es análogo. Solo cambia el significado del concepto de adyacencia. Existen dos estrategias para el recorrido en amplitud y el recorrido en profundidad. Igual que los recorridos en árboles, se parte de un nodo dado y sirven para visitar los vértices y los arcos de manera sistemática. La operación de recorrer una estructura de datos consiste en visitar o procesar cada uno de los nodos a partir de uno dado. Si el conjunto de nodos marcados se trata como una cola, entonces el recorrido es un recorrido en amplitud. Si se trata como una pila, el recorrido es en profundidad. Vamos a ver en este video el recorrido en profundidad, que lo denotamos con la sigla RED. Primero se toma un nodo B sub I como inicio y se marca como visitado. Luego, en el paso 2, se toma un nodo adyacente a B sub I, el nodo B sub J, que aún no haya sido visitado, y se marca como visitado. Este nodo pasa a ser el nuevo nodo de partida, dejando posiblemente por el momento al nodo inicial original como nodo no explorado. Tercer paso, la búsqueda continúa por el grafo hasta que encuentre un nodo en el que todos los nodos adyacentes estén marcados como visitados. Por último, a continuación, la búsqueda devuelve al último nodo que todavía tenga nodos adyacentes sin marcar como visitado y continúa marcando todos los nodos de forma recursiva hasta que no haya nodos sin marcar. Existen muchas aplicaciones sobre grafos. Prácticamente cualquier red puede ser modelada con un grafo. Una red de carreteras que conecta ciudades, una red eléctrica o un sistema de alcantarillado, una red de computadoras. Al visitar una página web, por ejemplo, y hacer clic a un enlace, visto como un grafo, los vértices son los sitios web y cuyas aristas son lógicamente los enlaces. Tenemos aquí el mapa de la ciudad de Lima. Y tenemos un grafo con nodos de color rojo y los arcos vienen a ser conexiones entre estos nodos. Como se mencionó, puede ser una red de carreteras o una red de conexión de computadoras. Mostramos ahora una aplicación de un sistema de recorrido de un grafo en profundidad llamado REP. Primero vamos a crear un proyecto recorrido grafo REP. En este proyecto tenemos tres archivos: la clase grafo, la clase nodo y una interfase gráfica JPanel en NetBeans. La clase nodo contiene el dato de tipo entero del nodo y un apuntador al siguiente nodo.
Tenemos la clase principal, clase grafo, en donde se consignan los métodos para administrar el grafo que vamos a recorrer. Creamos una matriz A de tipo entero de dimensión 10 por 10, que es la matriz de adyacencia. También creamos un arreglo visita de tamaño 10 tipo booleano. En este vector vamos a ir marcando como visitados los nodos tan pronto sean recorridos. En el constructor vamos a inicializar el vector visita con el valor falso y conforme se vayan visitando se marcan como verdaderos. Luego también en el mismo constructor vamos a inicializar toda la matriz de adyacencia con el valor 0. Y cuando incluyamos un arco de un vértice I a un vértice J, vamos a colocar 1 en entrada I, J de la matriz de adyacencia. Tenemos los métodos matriz de adyacencia, adición a nodo, recorrido rep y rep que vamos a mostrar a continuación. La matriz de adyacencia nos sirve para mostrar la matriz de adyacencia. Adición a arco nos va a permitir ingresar un arco desde X a Y. El recorrido rep nos va a servir para hacer el recorrido desde un origen, desde un vértice inicial. Este método recorrido rep va a llamar al método RP. El método adición a arco recibe como entrada X y Y. X es el origen del arco y Y el destino. Este método es sencillo, asigna el valor 1 a la entrada X, Y de la matriz de adyacencia y retorna un mensaje. Se adicionó el arco. Este método muestra la matriz de adyacencia una vez que ha sido creada. Para ello utiliza un for. Para ir desde 1 hasta n, va a guardar en un mensaje los valores de la matriz A, X, Y. El método recorrido rep es el que se encarga de recorrer el grafo en profundidad. Primero vamos a inicializar el vector visita para todo X desde 1 hasta n con el valor falso. Luego marcamos como verdadero el nodo 1, que es el nodo inicial, a partir del cual se va a comenzar a recorrer el grafo. Se invoca al método RP y se le envía el valor inicial 1. Este método RP va a recorrer el grafo y va a ser retornado al panel en donde se muestra el recorrido. El método rep inicializa una variable MSJ tipo string con el valor blanco y luego para ir desde 1 hasta n va a recorrer cada uno de los vértices y va a preguntar si el A sub B, I es igual a 1, es decir, quiere decir que I es adyacente a B y además el nodo I no ha sido visitado. ¿Qué es lo que hace? Marca el vector visita en entrada I como verdadero y además va a concatenar a la variable MSJ lo que va a devolver en la forma recursiva RP para el valor I. Esto se va a repetir para todo I de 1 hasta n. Y luego va a devolver el mensaje al método recorrido rep. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente grafo. El recorrido en profundidad inicia en el nodo 1. Avanzamos con el nodo adyacente 2. Previamente se marca como visitado el nodo 1 y el nodo 2. Luego buscamos un nodo adyacente a 2, que en este caso es 5, y lo marcamos como visitado. Buscamos un nodo adyacente a 5, que no haya sido visitado, es decir, el 4. Y lo marcamos nuevamente. El adyacente 4 es 1, pero ya ha sido visitado. Ya no existen más nodos adyacentes. Entonces regresamos al nodo 5. Si hubieran más nodos adyacentes, continuaríamos, pero no lo hay. Entonces regresamos al nodo 2,
luego al nodo 1 y recorremos el nodo 3 adyacente. Finalmente tenemos el recorrido 1, 2, 5, 4, 3. Aquí se muestra el árbol del recorrido. Por una rama tenemos los valores 1, 2, 5 y 4, y al regresar a 1 se continúa en otra rama el nodo 3. Tenemos aquí la ejecución del programa. Primero nos pide el número de vértices, en este caso es 5. Al presionar el botón ingresa, se crea la matriz. Luego vamos a ingresar el origen y el destino para cada vértice. Y con el botón adiciona arco, se coloca un 1 en la matriz de adyacencia en la fila origen y columna destino. Luego de ingresar todos los arcos, con el botón matriz de adyacencia se obtiene y se muestra la matriz de adyacencia. Una vez creada la matriz de adyacencia, con el botón RP se genera el recorrido en amplitud. En este caso es 1, 2, 5, 4, 3. Veamos ahora otro ejemplo. Ahora tenemos un grafo con 6 arcos. El recorrido comienza en el nodo 1, avanzamos con el nodo adyacente. En este caso hay dos nodos adyacentes, 2 y 3. Elegimos el nodo 2 y lo marcamos como visitado. Luego avanzamos al nodo 5, lo marcamos como visitado. Luego sigue con el nodo 4, adyacente. Y luego seguimos con un nodo adyacente a 4, pero ya no hay. El único nodo adyacente es 1, pero 1 ya ha sido visitado. Entonces regresa al nodo origen, que es el nodo 5. Y desde 5 buscamos otro adyacente, que en este caso es 6. Se avanza 6 y se marca como visitado. Desde 6, el único nodo adyacente es 4 y 2, pero estos ya han sido visitados. Entonces se regresa 2. Ya no hay más nodos adyacentes, se regresa 1 y desde 1 el nodo adyacente que no ha sido visitado es 3 y se adiciona al recorrido. Entonces el recorrido consta de los nodos 1, 2, 5, 4, 6 y 3. Tenemos aquí el árbol de recorrido: 1, 2, 5, avanza 4, regresa 5, el siguiente nodo adyacente es 6 y luego regresa 2 y el adyacente es 3. El recorrido es 1, 2, 5, 4, 6 y 3. Tenemos igualmente la aplicación para verificar el recorrido. En este caso el número de vértices es 6. Luego se ingresan los arcos para crear la matriz de adyacencia, que es una matriz binaria de 6 por 6. Al presionar matriz de adyacencia, se muestra la matriz de adyacencia en un combo box. Y al presionar el botón RP, se muestra el recorrido, que en este caso es 1, 2, 5, 4, 6 y 3. Bien, hemos terminado el recorrido en profundidad. Te invito a ver el video sobre recorrido en amplitud, REA. Más aún, puedes ver el video de grafos, donde existe toda la teoría que corresponde a grafos.